Contamos, como primera panelista, con la presencia de Cecilia de Rigo, psicóloga egresada de la UBA y magíster de Psicología y Salud Mental de la UNR. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno contar con un espacio así en estos tiempos. Así que bueno, aprovechemos para pensar. Yo los invito a compartir algunas de las cosas que vengo pensando y que vengo cuestionándome hace unos años. Y esto porque, bueno, yo comienzo mi práctica como psicóloga dentro de lo que se llamaba un centro de rehabilitación psicomotriz, que hoy por hoy entré en la página web ALPI y se llama neuromotriz. Un detalle no menor en estos tiempos también, ¿no? Los psicos se corre y aparece la neurologización. Entonces, me fui encontrando en la práctica con adultos, pero también con niños, niñas. Yo les pido la licencia de hablar en niños para no estar todo el tiempo diciendo niños, niñas. Por quienes sus padres habían tramitado el certificado único de discapacidad. O bien estaban en proceso de renovación y demás. Pero bueno, esto me empieza a interpelar, la práctica en sí misma. Empiezo a pensar en qué efectos puede tener sobre un niño contar un certificado de estas características. Pero bueno, en el marco de la maestría, que fue en psicopatología y salud mental, bueno, empiezo a tratar de formalizar algunas de estas preguntas que yo me iba haciendo en un estudio, en una investigación, y producto de eso pues, fue la tesis en donde estudio la certificación de discapacidad en niñas y niños, pero decido hacerlo a través de las representaciones sociales de los adultos que mantienen con ellos un vínculo cercano, ¿no es cierto? Y entonces realizo entrevistas a padres o quienes cumplen función materna y materna, a profesionales de la salud, estos que brindan las prestaciones especiales, que se llaman, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, y a docentes, profesionales de la educación. Otra de las cosas que a mí me hacía mucha cuestión es el modo en el que en la actualidad se van dando diagnósticos que son tomados como nombres de una discapacidad. Y bueno, todo el proceso, por eso estudio certificación, todos los procesos que van siguiendo y todos los actores que se van poniendo en juego en este trayecto. Entonces digo que si tenemos en cuenta que en la infancia se producen acontecimientos fundantes para la constitución subjetiva, una avidez clasificatoria en estos primeros tiempos tiene consecuencias no solo en los niños, sino en su entorno más cercano. Entonces, por eso es que entendí que era importante atender esas percepciones y ahí estamos, ¿no? Acá estamos y los convoco a que vayamos poniéndonos en reflexión. Porque somos nosotros quienes vamos otorgando un lugar en el universo simbólico a estos pequeños con quienes vamos cruzándonos. Bueno, un punto importante a decir de entrada como posición es que para mí la discapacidad no es un dato objetivo ni que se puede observar clínicamente, sino que es una construcción social, institucionalmente justificada, como una categoría dentro de un sistema de clasificación que produce sujetos a partir de la idea de normalidad única, que funciona tanto como parámetro de medición de lo normal a normal, como de ideología legitimadora de relaciones de asimetría y desigualdad. Esto que leí está en el libro Discapacidad e Ideología de la Normalidad de Rosata y Angelini. Hago una breve diferencia entre lo que es certificar y acreditar, solo para situar que la certificación la pienso en el instante de diagnóstico, en donde un médico dice, y la acreditación en el instante de tramitar el certificado. Voy a contarles y leerles un fragmentito de una novela
ganó el premio Barco de Vapor en 2006 en España. Se trata de una tribu crow en donde nace un niño en esta tribu. Una de las cosas que dice en la contratapa es un canto a la naturaleza, al valor de la palabra dada y a la superación personal. Cabello largo necesitaba piedras transparentes contra los maleficios, perro rastreador, madera para fabricar arcos y así los integrantes, ¿no? Todos en la tribu necesitaban leyendas para pasar la noche. Sin embargo, aquel que parecía tener menos que aportar será el único capaz de burlar a los Maracosa. Dice en un fragmento, es un niño precioso. Digo, nace un niño, hijo de abeto floreciente y arco certero. Su abuela, Luz Dorada, ayuda a la mamá a parir, lo lleva, no llora cuando nace, lo lleva a dar su baño, lo baña en las aguas del río, y cuando vuelve dice, es un niño precioso, no ha llorado al sumergirlo en el agua, será un valiente cazador, lo llamaremos cazador silencioso. Las hermanas eran Cierva Blanca, digo los nombres, ¿no? Arco certero. Pero esta abuela estaba preocupada porque este niño no lloraba y no abría los ojos. De repente, un día, Cazador Silencioso abrió los ojos y un suspiro de espanto y decepción brotó de las gargantas de las mujeres que lo observaban. También su mamá se sobresaltó. Cazador Silencioso mostró al abrir los ojos una córnea absolutamente blanca, blanca como si la nieve o las nubes hubiesen quedado atrapadas entre sus párpados. Un crow ciego era un obstáculo para la tribu, cuando tenía que viajar desde las montañas hacia las praderas o al revés. Tampoco era útil en el poblado, por tal cual. Por eso entre los crow nadie censuraba al padre o al hijo que abandonaba a un ciego, si le representaba un obstáculo. A la mañana siguiente, Abeto Floreciente comunicó a su madre y a sus hijos y al resto de las mujeres de la tribu que su hijo se quedaría con ella y que a partir de ese momento el niño se llamaría Ojo de Nube. Bueno, tomo esto porque voy a trabajar, si llegamos con el tiempo, dos ejes. Un eje que tiene que ver con la performatividad, lo detallo en relación a la discapacidad y ahora lo desarrollo. Y el otro eje que tiene que ver con las versiones de la discapacidad, con algunas versiones de la discapacidad con las que nosotros vamos transitando. Ojo de nube. Sí. Como les decía, yo durante mucho tiempo trabajé en instituciones, pero yo no sabía que existía el certificado de discapacidad, sinceramente. Los trámites y todas las cuestiones burocráticas pasaban por ventanilla, yo no tenía nada que ver, yo atendía, digamos, era pero bueno, una vez que me dedico a la práctica por fuera de instituciones, me empiezo a encontrar con situaciones en donde me dicen, ¿me podés hacer un informe que tengo que ir a renovar el certificado de discapacidad? Y una de las primeras veces que me encuentro con esto, yo hago un informe situacional, un informe de lo que yo venía hace muy poquito que yo trabajaba con esta niña. Y este informe me viene de vuelta, viene la mamá y me dice, mira, en la junta, que es la junta evaluadora, se llama, que es quien otorga los certificados, me lo dieron de vuelta y me dijeron que por favor te expidas con un diagnóstico del CIE-10 o del DSM. Yo no sabía, me resistía, pero lo puse, ¿no? Hice todo un informe a mano alzada, por otra parte, porque era ahí en el momento, pero esta mamá me dice, ¿qué más quisiera que me lo nieguen? Pero lo necesito para que pueda terminar de hacer la escuela y tener sus prestaciones y demás. Todo el concepto de performatividad, porque me ayuda a pensar la discapacidad puesta en palabras en su doble función. En tanto discapacidad nombrada, dicha, y en tanto nombradora, otorgadora de un nombre. En el libro Cómo hacer cosas con palabras, se puede leer que Austin realiza una distinción entre las expresiones que llama constatativas y las performativas. Mientras que las constatativas enuncian, informan, describen, las performativas
se caracterizan por ser en sí mismas una acción. Entre los verbos que son más claros, que ilustran, está el de jurar, bautizar, apostar, ¿no? Yo digo, yo te bautizo, un acto se sucede allí. No es una mera información. Estas expresiones, una de las condiciones que tienen es que tanto el emisor como el receptor sean las personas adecuadas. No cualquiera anda jurando, yo te declaro, marido y mujer, que uno cualquiera lo hace. Propone entonces los verbos de adjudicación o adjudicativos dentro de estos performativos, los verbos de adjudicación o adjudicativos cuyo principal tipo es el de emitir un juicio de valor o de hechos. Entre ellos se encuentran clasifico, diagnostico, valúo, determino, entre otros, entre los que yo incluyo certifico y acredito. Es de destacar que en estos casos lo que se pone en juego es un veredicto, aunque este veredicto puede ser injustificado o incorrecto, ¿no? Me detengo entonces ahora en la función del diagnóstico, y ustedes saben ya, supongo que hay distintos modos de diagnosticar. Pensemos en el ámbito de la salud, porque también se puede diagnosticar por fuera del ámbito de la salud, la computadora, por ejemplo. Pero dentro del ámbito de la salud, uno de los más conocidos es el diagnóstico médico, ¿no? Que se clasifican síntomas, signos, y entonces ahí con un nomenclador uno pone qué trastorno, qué enfermedad pertenece a esto que está sucediendo. Dentro de estos diagnósticos incluyo, por ejemplo, la palabra de una neuróloga que cuando vio a un niñito que estaba dando vueltas por distintos profesionales, lo ve y dice, es TGD. Entonces yo creo que algo ahí sucede en ese momento y que en ese momento ese niño inaugura una vida de TGD. La CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, es la que utiliza las juntas evaluadoras para evaluar el funcionamiento. Se hace un diagnóstico funcional, como algo de avanzada, ¿no? A otros tiempos en donde se clasificaba de acuerdo a minusvalías y demás. Se amplía un poco ahí el concepto y se piensa en aspectos de salud de la persona. No entro en esto, pero me parece que es importante que la CIF entre en consonancia con la CIE-10, ¿no? La Clasificación Internacional de Enfermedades, que es esta que dio el código que a mí me pedía. No es sin eso que la CIF funciona. Por lo tanto, en el certificado de discapacidad, debajo del nombre, el DNI de la persona a la que se le otorga, se deja constancia del diagnóstico a secas. Y este es el que se corresponde con la clasificación, como les decía, del CIE-10. Considero que es importante destacar que este diagnóstico, expresado no solo en formato de códigos, sino con nombre y apellido, trastorno generalizado del desarrollo, autismo infantil, F84.0, debe constar en los informes médicos y psicológicos, cuando fuera el caso, al momento de presentar la documentación. Entonces, si uno piensa que uno pretende trabajar con diagnósticos situacionales, se encuentra haciendo malabares porque no entra ese padecimiento, esa situación que uno está teniendo allí, ¿no? En el consultorio, en la situación de la familia y demás, no entra en ningún código. Entonces empezamos a hacer ahí malabares para tratar de ajustar y poner algún código. ¿Quiénes nos disponemos a hacer estos informes? Claro, ¿no? Sigo pensando y reflexionando sobre estos temas y lo traigo y lo comparto con ustedes porque entiendo que no deja de producirme incomodidad, malestar y otros sentimientos la tarea de elaborar un informe que será considerado la Junta Evaluadora a los fines de decidir la emisión de un certificado. Entonces, en la estructura social que asigna y distribuye funciones, sé que cumple un rol dentro de una rueda, de un engranaje mayor, que si bien me supera, me incluye. Las palabras tienen peso, me decía una entrevistada, no son inocuas, tienen consecuencias. Y me decía, si a mí alguien me dice mañana, vos sos asmática, no sé
no sé por qué te pesa, pero vos te vas a tu casa y siento que empezás a actuar más como asmático que antes. El peso que tienen las palabras en nuestra cultura, especialmente aquellas que son proferidas por personas socialmente autorizadas, cuando de diagnósticos se trata, ¿no? Los médicos, me parece que es un punto donde se hace presente la performatividad y la fuerza que hace del diagnóstico un hecho, creándose en el mismo acto de su emisión la enfermedad, el padecimiento, trastorno o lo que se nombre en ese instante. Como verbo judicativo, el hecho de diagnosticar pone en juego un veredicto y como acto tiene efecto de creación. Un papá entrevistado me contaba el momento en el que es citado por una profesional que le dice: ¿vos qué pensás que le pasa a tu hijo? Y él le dijo: para mí es capricho, para mí él es caprichoso. No, le dice, tu hijo es discapacitado. Imagínate, un puñal. Nadie espera que le digan que su hijo es discapacitado, excepto sea algo evidente. Otro tema donde no voy a abrir por una cuestión de tiempo, pero digo, esto de lo evidente, lo no evidente, me parece que también es algo. Entonces digo, a partir de este relato, tomo la discapacidad también en su versión de diagnóstico. Sostengo que la discapacidad diagnosticada no siempre requiere de un nombre propio y a su vez un diagnóstico no siempre opera como discapacitante, incluso cuando sería reconocido por la Junta. Me parece que un buen ejemplo de esto es el trastorno oposicionista desafiante, ¿no? No sé si lo conocen, pero figura en el DSM, en el CIE, se trata de estos niños que se oponen a las cosas y está nomenclado, podría justificar un certificado de discapacidad. Me parece que, digamos, es importante no solo enojarnos, bueno, parece que enojo, pensar que el diagnóstico tiene consecuencias sobre la mirada que un padre tendrá sobre su hijo y también sobre el niño y su subjetividad, pero planteo que el diagnóstico puede tener distintos modos de operar. Por un lado, como orientador, ¿no? Para ver los pasos a seguir para los profesionales. Para los padres puede producir un alivio, también en las escuelas, que lo voy a tomar un poquito más adelante. Y otro modo de operar es el efecto de la discapacitación. Así, lo que llamo diagnósticos discapacitantes son aquellos que tienen el poder de crear la discapacidad en el mismo acto de ser emitidos. Entiendo que es un diagnóstico que se presenta de un modo tal que abre el abanico de todos los no con los cuales se encontrará ese niño evaluado, dándole así el ingreso al territorio de la anormalidad. Este papá del que hablaba antes, ya de grande, ya sin certificado, dice: yo antes decía que él era discapacitado, ahora digo que tiene carácter fuerte. Él ahí se olvida que antes decía que era caprichoso, ¿no? Entonces el discapacitado se había creado como un acto ahí, performativo. Pienso la subjetividad como concepto sociológico en tanto una construcción singular en la que se articulan los enunciados sociales en relación al yo, un modo de estar y de pensarse en el mundo y en relación a los otros. Siguiendo los postulados de Silvia Bleichmar, la producción de subjetividad hacia el modo en el cual las sociedades determinan las formas con las cuales se constituyen sujetos plausibles de integrarse a sistemas que le otorgan un lugar, producción de un sujeto histórico potable socialmente. Así vamos pensando qué es lo normal, qué es lo anormal, qué es lo apto, qué no. Sigo con Bleichmar, diciendo la identidad no puede ser pensada separada del concepto de subjetividad, sea singular o compartida. Se va constituyendo a través de los enunciados desde los que somos hablados en la primera infancia y mediante los cuales se nos transmite la historia generacional, que nos otorga un lugar de pertenencia a un grupo social, étnico, cultural. ¿Cómo hacer propio un nombre que es elegido por otros, ¿no? El nombre propio lo entiendo como don, en el mejor de los casos, en tanto donación de los padres. Tiempo, donde el niño por nacer comienza a ser nombrado por esos otros significativos que lo esperan, lo piensan y van creando un lugar en el universo simbólico para él.
Pienso ahí en Cazador Silencioso, de cualquier nombre, ¿no? Se esperaba allí. Momento necesario para la posterior fundación de la identidad personal y del vínculo social. Cuando el nombre es acompañado por palabras amorosas, el niño se apropia de su nombre sin tantas controversias. El nombre lo filia a una historia familiar y social. Por otra parte, se tramitan los DNI, ¿no es cierto? Uno va, lo escribe, incluso si está fuera del país cuando nace, la nacionalidad. Entonces digo, ¿qué sucede con los niños que portan un diagnóstico de discapacidad que justifica una acreditación estatal como ciudadano diferenciado? ¿Qué sucede cuando el nombre propio es acallado bajo el nombre de un trastorno o un síndrome? Así nos encontramos con expresiones como los TGD, los parapléjicos, los TEA, entre tantos otros, que van acompañados de una característica supuestamente compartida. Son así, son asá. Digo, se producen filiaciones artificiales y nuevos nombres, con el riesgo de que se vuelvan propios. Se generan así otras identidades que son compartidos por los conciudadanos discapacitados bajo un mismo nombre que los aúne. Se inauguran identidades nuevas por fuera de la línea de la historia familiar, pero absolutamente necesarias para circular en la sociedad bajo una modalidad de inclusión excluyente, dice Carlos Slim. Digo, acá las escuelas piden, cuando hablan con los profesionales, decime qué tienen, pero qué pasa, pero cuál es el diagnóstico, porque lo que hacen, no entiendo qué es lo que hacen. Digo, hay una necesidad de que los comportamientos puedan ser clasificados y ubicados dentro de categorías conocidas. Lo que se percibe como extraño, en un modo de habitar el mundo, se vuelve amenazante. Lo que se desconoce necesita ser nombrado para apaciguar el desconcierto que produce. Así se familiariza ese algo que tiene y se vuelve visible lo invisible. Las operaciones de objetivación y anclaje que son propias de las representaciones sociales se ponen en juego en este movimiento de hacer asible lo inasible, orientando las percepciones, los juicios, las acciones a seguir. ¿Acaso, bajo el presupuesto de que un nombre, en este caso un diagnóstico, brinda información sobre un niño a través de una tipificación? Así se familiariza aquel que se vuelve amenazante. Bueno, digo, hay algo del alivio que se produce. Voy a hacer digamos, algo se produce un alivio, digo, porque no podemos desconocer esto, porque si no nos enojamos y no podemos hacer mucho. Digamos, algo ahí nos pasa en donde esto otro se nos vuelve complicado, ¿no? Digo para que nos pensemos. Entonces, cuando algo, bueno, es así o es asá, se produce un poco la calma. Aunque bueno, me parece que el riesgo acá es que la afiliación a una segunda familia haga que algo del nombre propio, de la subjetividad, se calle, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos que estar muy atentos. Por un niño fui a una escuela y me decía, tengo 30 alumnos y Pedrito. Bueno, tenés 31, le digo. Sí, 30 y 1. Ahí algo ahí. Bueno, el segundo eje que quería comentar, también me voy a basar así como acá fue en la lectura de esta novela, otra cosa. El hecho de tener que acceder a la garantía de derechos a través de la tramitación de una identidad diferenciada, que pienso como ficticia, en tanto creada en una segunda instancia y por imposición estatal, da cuenta del lugar que ocupa la discapacidad en el engranaje social, cultural y económico. Se circunscribe un espacio de pertenencia nuevo, de bajo estatus y menor valía, al que a través de esas mismas políticas se intenta compensar mediante ciertos beneficios. Quería hacer, yo en el desarrollo de la tesis sitúo versiones de la discapacidad que se van desprendiendo de la materialidad discursiva de los entrevistados, pero voy a tomar una que es esa que la discapacidad, cuando es pensada como algo del orden de la lástima, que se asocia al no poder, a la falta.
Sostengo que los niños discapacitados, después voy a hablar de esto de discapacitados o con discapacidad, aparecen como esos otros lastimosos, diferentes a nosotros. Me da la sensación, decía una docente, de que al nombrarlo como discapacitado, nosotros lo estamos pensando de una forma, no sé, triste, me sale. Descartes, en Las Pasiones del Alma, define la tristeza como una languidez desagradable, que consiste en la incomodidad que el alma recibe del mal o de la falta de algo. ¿Conocen el programa Podemos Hablar de Andy Kuznetsov? Bueno, hace 2 fines de semana, el 25 de agosto, él entrevista a Gustavo Fernández. Gustavo Fernández es número 3 en el mundo en tenis en silla de ruedas o tenis adaptado. Campeón de Roland Garros, en fin, Wimbledon. Y digamos, para pensarnos, ¿no? Andy como representante, tomamos. Cuenta Gustavo que tuvo un infarto medular de muy chiquito, de 1 año y medio, y que esto hace que hoy esté en silla de ruedas. Entonces Andy le dice, bueno, dentro de lo que tuviste, dentro de lo que es tenerlo como lo que tuviste, la sacaste bastante barata. O la sacaste barata también. Bueno, en ese sentido, le dice, yo no lo veo como haberlo sacado ni barata ni cara. Es lo que es. En muchos sentidos estoy agradecido. Le dice, qué groso, el esfuerzo que tenés que hacer, lo que tenés que entrenar también, mostrando que querés ser campeón y que se puede. No te importa nada, está bueno contarlo, lo digo porque esto, que vos lo vivís como algo normal, bueno, es algo que me sucedió, le dice. Por eso digo, ni barata ni cara, dice, es lo que es. Bueno, mala suerte, te tocó. Con buena suerte, le contesta. Porque después de eso vinieron un montón de cosas hermosas, qué sé yo, no sé. Bueno, si para mí que sea todo igual. Entonces, ¿no cambiás caminar por todo lo que te pasó después? Ni loco. Ah, mirá, le dice Fabricantillo. Y dice, bueno, te trajimos para eso, le dice. Te invitamos para esto. Creemos que sos campeón y puede aportar un montón tu experiencia. Creemos que se escucha esto de la historia, la superación personal, como mirar. Bueno, esto siguió. Yo disculpen que me extienda así, pero me parece que está bueno, lo pueden buscar. Pero bueno, trato de. En un momento, bueno, cuenta que los torneos son iguales que los torneos que nosotros habitualmente vemos en la tele, es lo que vemos. Nada más que tiene 2 piques, explica. Entonces dice, todo es igual, dice, bueno, todo es igual, dice, pero Del Potro, por ejemplo, hay que promocionar, porque Del Potro es 3, todos lo conocemos, buenísimo, pero es un crack, pero seguro para vos que es mucho más difícil. No, le dice, en definitiva es lo mismo, porque lo que yo tuve que hacer para llegar a donde llegué y lo que Del Potro tuvo que hacer y lo que cualquier tenista profesional tiene que hacer es básicamente lo mismo. Desde los 10, 11 años estoy jugando, estoy queriendo ser profesional. Bueno, se gana mucho menos, eso sí, es una diferencia. Y ahí Andy avanza con lo último que les leo, que es, a mí me gusta que él lo toma con naturalidad. Todo te dice esto es igual, todo es igual, pero yo no puedo dejar de decirte que yo entiendo que para vos es igual, pero genera una admiración, porque cada uno de nosotros en una situación así, no sé si podemos seguir adelante. Y vos no solo seguís adelante, sino que decís, voy a ser el mejor jugando al tenis, y lo sos. Y creo que debes entender lo que le pasa al otro, que dice, este flaco es grosso y yo me hago problema por cada boludez, y a este le tocó y sigue adelante. Y encima no cambiaría nada de lo que te pasó. Bueno, Gustavo le contesta con mucha altura, pero bueno, no quiero seguir avanzando, si les interesa, digo, pero me parece que, y es Andy Kuznetsov, no es Babi Checopar, no es Tinelli, no es, digo, es alguien que se presta como alguien que derribemos mitos, dice todo el tiempo,
Pero lo vi en otro programa un poco a propósito, en el último, y está con el tema de la normalidad todo el tiempo, ¿no? Es algo que se ve que a él le hace mella, de lo que es normal o lo que no es normal. En fin, bueno. Javier Romagnach dice, nos roban la dignidad. ¿Terminamos? Ya. Bueno, 2 segundos. ¿Sí? Bueno. Nos roban la dignidad. Y él dice, no somos normales y no hace falta que nadie nos normalice. Sería para seguir hablando que no es normal o que no. Y con respecto a esto que decía de Andy, no hay algo malévolo, ¿no? Digamos, no le supongo nada malévolo. Digo, es para que, por eso digo, lo traigo para que nos cuestionemos, para que nos pensemos. Bueno, me parece que estamos. La única pregunta que hago para cerrar es recordarlo a una pequeña que cuando tuvo la primera entrevista con su terapeuta ocupacional le pregunta a la terapeuta, ¿qué te puedo ayudar? Y la gordita le responde, tenía una dificultad motriz, y le responde, quiero que me ayudes a alcanzar los juguetes. Entonces lo que me pregunto es por qué, digamos, quienes trabajamos en estas prácticas, ¿no? ¿Por qué es necesario tramitar un certificado de discapacidad para que una niña o para que un niño pueda alcanzar sus juguetes? Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora le pasamos la palabra a Mariana Mecone, psicóloga, directora del Centro de Día San Teodoro y coordinadora del área de discapacidades en el Colegio de Psicólogos. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, muchas gracias por la invitación. Traje un video para que podamos compartir, para comenzar la charla. En realidad voy a continuar un poco lo que elaboró Ceci recién y es, creo que en la misma vía. Lo único que por ahí yo enfoco más hacia el laburo que hago en la institución. Yo trabajo con adultos con discapacidad intelectual, la mayoría de las personas que concurren a la institución. Y bueno, en realidad es esto, es cómo pensar el laburo hoy. Pero bueno, vamos a arrancar con el video. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel, y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King, como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible.
para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna "nada sobre nosotros, sin nosotros", y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo dejo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Bueno, como les contaba, yo soy directora de una institución de la ciudad de Granadero Baigorria, es un centro de día que funciona
funciona desde mayo del 2014 hasta tanto abrió la institución. No había ninguna institución que trabajara con la problemática de la discapacidad. La población que asiste al centro de día es de adultos con discapacidad mayormente intelectual. Un gran porcentaje de las personas que concurren lo hacen a través del programa PROFE, que cubre las prestaciones indicadas en el certificado de discapacidad. Me voy a detener en esto porque no sé si todos saben qué es el programa PROFE o actualmente Incluir Salud. Es un programa que cubre desde Nación, donde las personas que no tienen obra social y tienen discapacidad pueden acceder a este programa y que le cubre las prestaciones que están incluidas en el certificado de discapacidad de esas personas. Con la cual actualmente hay muchas personas en este país que pueden acceder a prestaciones a partir de ese programa y es muy importante que se siga sosteniendo. La institución trabaja con un equipo interdisciplinario e interinstitucional, donde el objetivo es establecer un trabajo en red con los efectores de la sociedad, familia, escuelas, centros de salud, hospitales, etc. Trabajamos en el marco de la Ley 26.378. Esta ley tiene en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. La misma trata los derechos de las personas con discapacidad, que a su vez respeta una visión holística en el desarrollo social de la persona, los derechos humanos y la no discriminación. Es importante tener en cuenta que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos se ha reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en estos instrumentos sin distinción de ninguna índole. Es decir, tomamos como objetivos que se respeten y se lleven a cabo de manera plena y sin discriminación, considerándolos siempre como sujetos de derechos. Con este nuevo paradigma se abre una nueva forma de concebir a las personas con padecimiento mental y como sujetos de derecho, en tanto son autónomos e independientes. Agregamos que a partir del nuevo paradigma se reconoce la persona y la capacidad jurídica de estas personas. Otra cuestión muy importante y sobre la que también obviamente estamos enmarcados es en la Ley Nacional de Salud Mental. Dos cosas muy fundamentales a tener en cuenta y que creo que todo profesional tiene que tener muy claro es la Ley de Salud Mental y la Convención de las Personas con Discapacidad. Creo que es un marco fundamental en el cual nos sostenemos y que tenemos que trabajar a partir de él y defender hoy, porque es muchas de las cuestiones que están vulneradas a partir o intentan vulnerar a partir del actual gobierno. El objetivo principal que nos planteamos es poner una barrera a la vulneración de los derechos humanos y atender el pleno goce de estos. Apuntamos con la concurrencia al centro de día a mejorar la calidad de vida de la persona, haciendo hincapié en que nada está estipulado de antemano. Cada sujeto tiene derecho a elegir lo que le gusta hacer. Ellos pueden expresar sus pensamientos, pueden crear, porque sostenemos que en todo proceso de cura debe haber creación. Esto nos posibilita salir del marco, de ese diagnóstico que no habla del sujeto, que no habla de sus derechos, ni de su vida y tampoco de su historia. Alentamos a que cada una de las personas con las que trabajamos pueda construir en función a las posibilidades que se les brindan, a las alternativas con las que cuentan para intentar, para descubrir, para elegir, para vivir la vida. Pensamos en cómo desestructurar el diagnóstico. Y ahí vuelvo un poco a lo que trabajaba la compañera. ¿Cómo desestructurar el diagnóstico? O que el mismo haga cadena con otros significantes, para que pueda surgir allí un sujeto y su historia. Para esto es necesario preguntarse, ¿qué representa el diagnóstico que figura en el certificado de discapacidad?
qué efectos tienen la subjetividad de los familiares y el modo en que se constituye como sujeto. Ocurre en que hay casos donde el diagnóstico se presenta como algo estanco, determinante, como significante único, que representa lo que dijo otro, lo que el médico, el neurólogo, el psiquiatra dijo, donde la familia muchas veces toma esto como la verdad de su hijo, como si pareciera que fuera lo único que se podría decir. Este lugar que cierra, que marca imposibilidad, que hace marco a lo que ya queda por fuera. A veces, acá, entre lo que Cecilia comentaba en el trabajo con los niños en relación al diagnóstico, en los adultos con discapacidad, lo que vemos en los familiares es que en realidad cuando tienen que hablar de un familiar con discapacidad, de lo único que pueden hablar es de su diagnóstico. Entonces es la apuesta a poder empezar a historizar sobre esa persona, porque bueno, el tema es esto, por eso digo a romper y desestructurar este diagnóstico, que en las personas adultas y en los familiares de personas adultas es todo un laburo poder empezar a romper esto, porque los familiares están anclados en otro paradigma muy diferente, en donde, bueno, esto era esto de decir, bueno, él tiene tal cosa, él toma tal cosa, él hace tal cosa, él se comporta de esta manera, él no puede hacer otra cosa. Entonces es empezar a trabajar sobre esto. Creemos de manera fundamental que la familia pueda hacer un movimiento, dando lugar a algo diferente de lo que el diagnóstico encuadra, una chance, algo que no esté inscrito en el hoy, algo que se inscriba de manera diferente, dándole lugar a lo que pueda advenir. Teniendo en cuenta que los diagnósticos se realizan tomando el DSM-4 y este encapsula en determinadas características donde cierra, cuando nuestro trabajo es intentar abrir, ver, preguntar qué es lo que está sucediendo, poder pensar, dar lugar a algo nuevo, para que algo nuevo se pueda escribir, pueda surgir. Creo que es verdad que el diagnóstico, dice Silvia Bleitzman, en el sentido tradicional del etiquetamiento psiquiátrico, es una forma de defensa del terapeuta frente a una realidad que es angustiante, en la medida que confronta permanentemente a su propio desconocimiento. También es cierto que el diagnóstico es la manera que oculta la ignorancia y paraliza las posibilidades de operar. De ser fijado al diagnóstico, el niño quedará anclado en la misma posición, siempre, la del cuerpo-órgano, enfermo, marginándolo de la posibilidad de ser alguien más, y no solo algo más que un síndrome, discapacitándolo más allá de los límites del cuerpo. El cuerpo, órgano fallido, permanece en muchos casos identificado a una rigidez del diagnóstico, imposibilitando la constitución del cuerpo simbólico. Es así como pensamos que el otro que interviene en la constitución subjetiva debe poder duelar el ideal que tenía sobre su futuro niño y contribuir desde la mirada, otorgando una chance, sin tener en cuenta solo lo disfuncional. Se trata de tener en cuenta qué le ocurre al sujeto, trabajar en función de sus posibilidades y sus elecciones, desde la mirada y desde el amor. En el centro de día, uno de los pilares fundamentales es la atención en lo concerniente a los aspectos de la salud. Atendemos y estamos en comunicación continua con cada familia, en pos de acompañarlos y ayudarlos en todo lo que tenga que ver con la atención primaria y secundaria en salud. Seguimos cada situación en particular, brindando asesoramiento en los casos donde no tienen información y también acompañando a los turnos de ser necesario. Por ello, trabajamos creando una red, tanto con dichos centros de salud, el Hospital Eva Perón y la RISAM, que es la Residencia de Salud Mental.
a fin de que tengan la atención de salud adecuada, los controles y los turnos que necesitan. Nos reunimos con los profesionales y vamos trabajando cada situación en particular. Con la RISAM trabajamos algunas situaciones y presentamos este año un proyecto de huerta ecológica para realizar en el Hospital Eva Perón, donde puedan participar diferentes actores de la comunidad, como así también concurrentes de la institución y usuarios de salud mental. También participamos todos los miércoles del programa de radio que se realiza en el Hospital Eva Perón, coordinado por un comunicador social que es Benjamín Montelikov, en el programa de extensión universitaria que depende de la UNR. Presentamos al Hospital Eva Perón el proyecto de tocadiscos que coordina el psiquiatra Alejo Claria para poder desarrollarlo en la ciudad de Granadero Baigorria. En la institución fomentamos la participación y la creación de los dispositivos mencionados en los cuales se trabaja en la comunidad y con relación a cómo pensamos la salud mental en el marco de la ley. Trabajamos en interdisciplina, somos un equipo de 15 profesionales donde pensamos el cómo y de qué manera nuestro trabajo diario. Siendo la directora de la institución, promuevo y coordino el trabajo de equipo. Mi aprendizaje a partir de poder trabajar con otras disciplinas por fuera del psicoanálisis, también tratando de leer cada situación desde varios lugares y desde otras miradas, posibilitándome intervenciones a partir de lo que pensamos en el equipo. Uno de los temas en los que más me detengo es en lo que refiere a poder articular mi trabajo con el primer y segundo nivel de atención en salud. Hoy puedo decir que en la localidad de Granadero Baigorria trabajamos con relación a poder articular entre todos los actores de salud mental, trabajando en un mismo marco, intentando pensar y continuar ampliando todo lo que tiene que ver espacios de encuentro y de trabajo. Otro espacio del que participan los concurrentes es un taller de tejido en el barrio Bon de Baigorria, en el que junto a las personas de la comunidad, siendo el objetivo que ellos puedan ocupar un espacio de saber con otros, de aprender con otros y que también puedan ayudar a otros. Creemos que es fundamental que cada familia tome conciencia de la importancia del derecho a la salud de cada una de las personas que asisten a la institución. Por eso charlamos con los familiares sobre qué controles realiza cada concurrente y cuáles serían importantes que hagan. También abordamos la parte recreativa social mediante distintos paseos y talleres. Hacemos taller de radio, de teatro y las personas que concurren a la institución también hacen tenis adaptado y golf adaptado. En principio, una de las cuestiones que más quería remarcar es esto de que la institución sea de puertas abiertas, donde las personas hoy pueden participar de espacios en la comunidad. Todo lo que hablaba de los dispositivos, que son dispositivos de salud mental y dispositivos algunos de la comunidad, en realidad lo importante es esto, que podamos pensar que todas las personas tienen que ser incluidas en los espacios de la comunidad y no ya en instituciones cerradas, y como decía el video, donde podamos entender que ya no son instituciones exclusivas para personas con discapacidad, sino que podamos laburar en los distintos espacios todos juntos y que las personas con discapacidad tengan una vida como todos, porque tienen derecho a ir al teatro, a recitales, a participar de un programa de radio o de lo que ellos quieran hacer como todos nosotros. Y me parece que nosotros tenemos que cambiar un poco la cabeza, como Andy, que se ve que todavía le cuesta, pero yo acuerdo que no debe ser con maldad que lo dice, pero que evidentemente todavía le cuesta un poquito cambiar el cómo pensamos esto, ¿no? En la medida que, por eso, nosotros tenemos que empezar
a cambiar esto, el chip. Tenemos que cambiarnos el chip. Nosotros somos los que tenemos que poder posibilitar otra cosa, porque bueno, las personas con discapacidad necesitan que también le demos una mano en esto. Así que, bueno, voy a leer una situación que trabajamos en el centro de guía, donde, bueno, la idea es que puedan ver cómo trabajamos una situación en particular. Le pusimos a este caso Elena. Elena es una joven de 25 años que posee certificado de discapacidad cuyo diagnóstico reza retraso mental moderado, síndrome de Down. Se presenta al Centro de Guía San Teodoro en el mes de noviembre del año 2014, acompañada por un psicólogo encargado del área de discapacidad de la Municipalidad de Baigorria. La mamá de Elena, Marta, había fallecido hacía un mes. Ambas vivieron siempre juntas en la casa materna. Elena, atravesando el duelo de su madre, se encontraba muy angustiada y desorientada en cuanto a su posibilidad de seguir viviendo sin ella. En el encuentro con las personas de la institución, Elena pudo expresar algo de lo que le estaba pasando, de su desesperanza hacia el futuro. Su madre había sido para ella referente y quien cuidaba y acompañaba a la joven en su diario vivir. Elena nos cuenta que había asistido durante muchos años a la escuela Nuestra Señora de la Esperanza de la ciudad de Baigorria y que había participado de actividades propuestas por la municipalidad. Dada la situación de la muerte de su madre, ella comienza a vivir con su hermano Roberto y su esposa Lara y sus 3 hijos. Ella tenía que adaptarse a una nueva familia, a otras rutinas y compartir con otros sus conflictos, deseos e intereses. Roberto, su hermano y su familia se mudaron a la casa donde vivía Elena con su mamá. La joven comienza a asistir al centro de día, pudiendo adaptarse a actividades propuestas y disfrutando la relación con pares, mientras que continuamos trabajando con ella en un dispositivo individual el duelo que estaba atravesando, con todo lo que esto implicaba y la posibilidad de poder adaptarse a una nueva dinámica familiar. Dadas las circunstancias familiares, Elena había dejado de participar de varios espacios que organizaba la Municipalidad de Baigorria, dado que no tenía quien la acompañe a participar de ellos. Su cuñada y su hermano, además de sus actividades laborales, están muy demandados por sus 3 hijos pequeños. Elena expresaba sus deseos de volver a participar de estos espacios para no transcurrir la tarde sin hacer nada, sola, angustiada y desorientada, manifestando su malestar a través de episodios de autoagresión, especialmente sacándose la piel, llegando al punto de lastimarse. Este síntoma que aparece en ella luego de la muerte de su madre, el arrancarse parte de su piel, sobre todo de su cara, nos hizo preguntarnos qué era lo que ella quería arrancarse. La joven tenía una relación muy fuerte con su madre. En muchas ocasiones nos relataba que no sabía cómo seguir viviendo luego de que ella, según su decir, la había abandonado. Comienza a tener múltiples forúnculos muy grandes en todo su cuerpo. Algo irrumpe en su cuerpo, algo que no podía simbolizar de la muerte de su madre estaba en lo real de su cuerpo estallado, gritando de alguna forma su dolor. Así es como en muchas ocasiones nos preguntamos cómo la muerte instala entre estas 2 mujeres una separación en lo real, cómo ella viviría luego de esta separación tan traumática, de la que aún hoy, después de varios años, el momento suele relatar como si hubiese pasado ayer, o sea, esta reactualización del hecho constante. También expresaba sus deseos de volver a participar de los espacios
de lo que ya se había apropiado, así como de tener al lado adultos que le inspiren confianza y con los cuales pudiera desarrollar una transferencia. A partir de lo expuesto, consideramos que era muy necesario que Elena pueda contar con una persona que la acompañe a participar de estos espacios y que le ayude a mejorar su calidad de vida y potenciar sus recursos. También pensamos que era interesante que esa persona pueda funcionar como un puente entre la joven y la familia de su hermano con la que vive actualmente, ayudándola a elaborar los conflictos que se presentan. Este pedido lo realizamos a la Municipalidad de Granadero Baigorria, quienes a su vez lo solicitan al equipo de discapacidad de la provincia. Realizamos un encuentro entre los 3 actores en la sede de Rosario de Discapacidad. A partir de una clase de Tai Chi dictada en el centro de día por un profesor de la ciudad de Baigorria, la concurrente planteó su deseo de realizar esta actividad y el placer que le había generado hacer la clase. Luego de haber conseguido 2 acompañantes terapéuticas, realizamos una reunión entre los familiares de Elena, las posibles acompañantes y la psicóloga de la institución. Allí se pautaron horarios y días de acompañamiento. Ambas acompañantes conocieron a Elena en el centro de día y conversaron con ella previos a comenzar el acompañamiento. Nuestra tarea como institución fue realizar supervisiones mensuales con las acompañantes y en ocasiones también junto al psicólogo de la Municipalidad de Baigorria. Durante el transcurso de estos años aparecieron y continúan siendo frecuentes dificultades para hacerse cargo del cuidado y el control médico de Elena. Hacía muchos años que no asistía a controles médicos de ningún tipo. Comenzó a tener, entre otras cosas, como dije anteriormente, forúnculos de forma repetida, por lo que notamos la necesidad de tener que acompañar constantemente a la familia para que atiendan las cuestiones de salud. Luego de consultas con un oftalmólogo y de hacerse estudios, la joven se encontraba en una situación de suma gravedad. El diagnóstico era de ambliopía. Según explicaron, esto ocurre cuando la ruta nerviosa, desde un ojo hasta el cerebro, no se desarrolla durante la infancia. El médico indicó que si esto hubiera sido identificado en la niñez, hoy Elena tendría otras posibilidades. Al parecer no hubo tratamiento en relación con esto y Elena tenía la visión sumamente disminuida al momento de la consulta. Este proceso fue acompañado por el centro de día y por la Municipalidad de Baigorria. La concurrente hace un año fue operada de cataratas en el Hospital Eva Perón, situación que benefició mucho a lo que respecta a su problema de la visión. Elena tiene 6 hermanos y quien aparece como figura de cuidado, al parecer, es sobre todo su cuñada, esposa del hermano con quienes vive. Esta situación también genera mucho conflicto familiar, dado que la cuñada en ocasiones se siente la única responsable de su cuidado y se queja de la ausencia de la familia de sangre. El objetivo de nuestras intervenciones estuvo y están orientadas a que la concurrente tenga un espacio donde la escuchen. Todavía sigue quedando en el lugar de resto. La familia se organiza y luego piensa y considera algo respecto a Elena. Creemos que todavía no está siendo parte de esta nueva familia. Esto nos dispone a pensar cuál era el lugar como sujeto cuando la mamá vivía a partir de los relatos familiares y de la propia Elena. En relación con nuestras prácticas, nos proponemos reflexionar sobre la importancia del trabajo en red entre distintas instituciones públicas y privadas, es decir, si se presenta una situación en el espacio público, poder conectarse y recurrir a espacios privados y viceversa, cuando aparecen situaciones en lo privado donde necesitamos intervenciones y medidas desde lo público. Mediante la exposición de este caso, quería compartirle cómo es el trabajo que hacemos en el centro de día. En nuestro trabajo cotidiano intentamos construir un cómo de cada sujeto que concurre a la institución, un cómo hacer,
un cómo vivir, un cómo crecer, intentando que cada uno encuentre su espacio, su motor y su tiempo para poder crear y construir lo que desee, prestando atención y acompañando las elecciones, presentando alternativas desde el arte, el deporte, donde ellos puedan ser ellos, lo que quieran ser. Otro pilar importante es que los sujetos puedan decir, que sean escuchados y donde su voz tenga voz, donde haya un encuentro, un hacer en el espacio y hacia afuera de ese espacio, en la comunidad, con otros y con su familia. Por eso es por lo que intentamos corrernos de lo que se dijo de ellos y constituir una mirada terapéutica donde cada persona sienta que son habilitados a participar, a opinar y a divertirse como adultos, dándole lugar a cada problemática que se les plantee, acompañándolos como puente necesario para fortalecer su desarrollo personal y aumentar la calidad de vida, teniendo siempre presentes sus derechos y trabajando en lo diario sobre cada uno de ellos. Porque la apuesta es a romper con los determinismos, es decir, romper esta marca para instaurar otras inscripciones y que cada sujeto tenga un nombre propio, que hable además de su historia personal y de su vida. Hacer cadena, de eso se trata, intentar romper los determinismos, salir del lugar de donde un solo significante habla de ellos, salir de este único significante que coagula, comenzar a hacer cadena a lo simbólico, reivindicar sus derechos en cada trama, en cada historia. Bueno, y ahora le pasamos el micrófono a los Tiburones del Paraná, conformado por Patricio Huerga, Victoria Echeverría y Francisco Martínez, también conocido como El Pancho. Bueno, nosotros vamos a cambiar todo lo que teníamos previsto porque, no sé, vieron el documental, estaba muy claro, sobre todo en los dos conceptos de inclusión e integración. Y Tiburones del Paraná es un gran proyecto de inclusión social entre personas con y sin discapacidad. Nosotros vamos a pasar un videito que dura 5 minutos y a partir de ahí estamos abiertos a las preguntas. El video es bastante claro sobre eso, es un poco viejo, dice hace 16 años dice el video y no, porque este año nosotros cumplimos 20 años. Pero quería, con respecto al video anterior, quería agregar dos cosas. Primero, bueno, todo se basa en lucha. Por la lucha fue la evolución de los documentos, incluso internacionales. En el 2006, la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad es la primera declaración de derechos humanos del tercer milenio, está dedicado a la discapacidad. Y otra cosa que le quería decir con respecto a la lucha, la discapacidad y la lucha, es que no sé si ustedes sabían que los fundamentos que utilizó la Corte Suprema para derogar la ley de audiencia debida y punto final, los fundamentos se basaban en un caso de una persona con discapacidad. No sé si lo sabían, ¿no? Bueno, cuento rapidito. José Poblete, el caso Poblete se llamaba. José Poblete era un chileno que creo que a los 19 años había tenido un accidente, un tren le había cortado las piernas. El chileno ese vino a Argentina a rehabilitación, en el 68 creo que fue esto, a lo que es ahora el Servicio Nacional de Rehabilitación. Era un servicio muy importante que tenía Argentina, que era un centro a nivel internacional. Él ahí, junto con otros compañeros y compañeras, funda en 1969 el movimiento de lisiados peronistas, los que se conocían en esa época como los rengos de Perón. No, en serio. Bueno, la lucha de ese grupo logra en 1974 lo que hoy conocemos como la ley del cupo del 4%, que es la obligación de que el Estado tenga un cupo del 4% de personas con discapacidad trabajando en el Estado en cualquiera de sus niveles. Esa ley es de 1974 y se logró gracias a la movilización y lucha de
de ese grupo. En 1976, la primera ley que deroga el gobierno militar es esa ley. José Poblete conoce a Gertrudis, creo que se llamaba Gisela, algo así, que fue su compañera, y tenían una bebé de 8 meses cuando lo secuestraron, lo llevaron a un centro de detención, las torturaron, lo liquidaron y a la bebé la dieron en adopción. Viene la democracia, la lucha de abuelas, y consiguen recuperarla. Y la hija de José Poblete consigue recuperar su identidad. Ese caso fue el que tomó después la Corte Suprema y derivó en la derogación de la ley de punto de vida y de la ley de obediencia de Dios, punto final. Así que mirá que recorrido de la discapacidad con los derechos. Bueno, dicho esto, entonces vamos al video y después estamos abiertos, tanto Vicky como Pacho y yo, bueno, a las preguntas que quieran. En 1998, hace 16 años, por primera vez en nuestro país, personas con discapacidad nadaban en el río. A partir de ese momento, estas personas comenzaron a ser conocidas como los tiburones del Paraná, en honor al nadador argentino Pedro Antonio Candiotti, quien pasó a la historia como campeón mundial de permanencia en aguas abiertas y fue conocido como el tiburón del Quillá. Los Tiburones del Paraná es un complejo integral ubicado en Arroyo Seco, al sur de la provincia de Santa Fe, que constituye un lugar de encuentro, de integración social, de fomento de las actividades físicas, deportivas y recreativas, principalmente dirigido a las personas con discapacidad, pero abierto a la comunidad. En las clases del complejo participan las personas con o sin discapacidad, compartiendo el mismo horario, el mismo plan de trabajo, los mismos profesores y los mismos objetivos. Mismos antes que a los demás. Con esfuerzo y con perseverancia. En esta experiencia del complejo Los Tiburones se ha generado lo que ellos llaman una identidad positiva, es decir, una voluntad de pertenecer por parte de la persona con discapacidad y su familia. Ellos se presentan diciendo «soy un tiburón» y en esa experiencia lo reconoce y lo aplaude por el logro obtenido. A partir de 1998, los tiburones comenzaron a desarrollar las experiencias de nado en el río. Esta actividad se lleva a cabo anualmente y pretende mostrar a la población los avances de los alumnos a lo largo del año. Esta experiencia consiste en que los alumnos naden diferentes distancias en el río Paraná, de acuerdo con sus posibilidades, sobreponiéndose y aprendiendo a superar obstáculos y desafiando límites. En el complejo, cada persona es un miembro importante y valioso, con responsabilidades y con un papel que desempeñar para apoyar a los demás. La experiencia de los Tiburones del Paraná ofrece un ámbito de integración de gran importancia, permitiendo la comunicación, la vinculación afectiva, la expresión emocional, la aceptación recíproca, la empatía y el autocuidado.
Este proyecto colectivo destaca la importancia del concepto de inclusión por sobre el de integración, entendiendo que la integración es el esfuerzo que hacen las personas con discapacidad y sus familias para que la sociedad les dé un lugar y puedan trabajar, divertirse y aprender. Y que, por otro lado, la inclusión es un cambio profundo que hace la sociedad para que la persona con discapacidad y su familia tengan un lugar en ella. La inclusión es un proceso en el que participamos todos y se basa en el respeto por el otro. El día que todos podamos involucrarnos, comprometernos y podamos vivir logrando que la inclusión sea plena, ya no será necesario utilizar más el término discapacidad. Bueno, listo. Preguntas. ¿Se entendió el tema integración e inclusión? Bien, porque eso es fundamental. Bueno, Vicky, iba a decir algo más. Nadie tiene nada para preguntar. Somos tímidos. Son tímidos. Bueno, lo que puedo decir del complejo básicamente es que cuando entramos ahí ya nos olvidamos que tenemos discapacidad, porque todo el complejo está hecho muy accesible, incluso justamente decimos que está abierto a la comunidad, o sea, es distinto a los demás lugares. Los demás lugares nos hacen un lugar a nosotros, se abre para incluirnos. Acá es al revés, acá es un espacio para personas con discapacidad que incluimos a las sin discapacidad. Buenas tardes. La verdad que somos casi 300 personas. Casi 300 personas con discapacidad que hacemos experiencia en el río Paraná y trabajamos con bebés, juveniles y adultos. En el caso mío y de Vicky, nosotros afuera del complejo hacemos distintas actividades que cada vez son logos y proyectos nuestros. Bueno, cualquier cosa, si quieren preguntar algo, los tiburones no comemos. Como dijo Pancho, nosotros hacemos muchas cosas afuera del agua y afuera del complejo. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo, hace 12 años que trabajo, estoy militando, hago, aparte de natación en el
complejo hago gimnasia, en el complejo también tenemos un grupo en el complejo de la juventud tiburonera que temporariamente periódicamente nos reunimos a conversar de temas tanto de discapacidad como de lo que nos gustaría hacer. Salen proyectos. El año pasado salió a raíz de una chica que quería hacer un baile inclusivo. Entonces se hizo un baile en el gimnasio del complejo. Y este año, no sé si el mes que viene o el otro, se hará ese baile, pero en Pasacalle. Tiburones del Paraná es un gran proyecto colectivo, es un nosotros, en donde están involucradas las personas con discapacidad y sus familias, pero también las personas sin discapacidad y sus familias. Está metido el Estado, está metida las empresas, y están los profesores que, bueno, con un alto compromiso. Somos 10 profesores, de los cuales 4 son con discapacidad. Profesores, que están a cargo de grupos. Puede ser de bebés, de chicos, de adultos, adolescentes. Esto es una cosa muy rara, porque en realidad el complejo en sí es del Estado municipal, pero lo dirige la ONG de padres. Parece una cosa media loca, pero bueno, son los únicos que no van a traicionar el objetivo que tienen. Hace mucho que Naciones Unidas viene diciendo que tanto en la elaboración como en la ejecución de las políticas públicas, los grupos de personas con discapacidad o los grupos de familiares de personas con discapacidad deben estar metidos. Bueno, nosotros lo que hicimos fue eso. Y es una forma de tenerlos a todos. Hemos tratado de convencer al Estado en sus 3 niveles, municipal, provincial y nacional, y en sus 2 modalidades, el ejecutivo y el legislativo, en esta propuesta. Y si bien hubo años en que nos agarramos a trompada, digamos, de los pelos, de a poquito hemos hecho, a través de estos 20 años, convencer y mostrar lo que se hacía y lo que es. Está muy a la vista todo lo que se hizo, y está muy a la vista el trabajo diario, y bueno, estamos ahí. Bueno, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Y una pregunta. No, son muy tímidos. Somos psicólogos, toda una habitación llena de psicólogos sin preguntas. Qué miedo, Psicólogos tímidos. Tímidos. Están escuchando, eso es el problema. Sin preguntar. Y eso habría que preguntárselo a todos. Bueno, honre la profesión. Yo estoy trabajando en la residencia acá de la Facultad, en un museo de la ciudad, y una de las personas que están haciendo el estudio conmigo me contó que fue un congreso de derechos humanos, y que cuando todos los países y todos los países, digamos, acá de Latinoamérica, iban pensando en cierta cuestión de derechos humanos, más en relación a nuestra historia, desaparecidos, el ejercicio de la memoria. En cambio, los países europeos, digamos, la cuestión de derechos humanos pasaba más que nada para ver de qué manera adaptar, digamos, todos los aspectos, digamos, a lo que hacen a lo arquitectónico de una ciudad, y también a cuestiones más de cómo se comporta un ciudadano, digamos, para el ejercicio, digamos, pleno de la ciudadanía de las personas con discapacidad, para la inclusión, como se quiera llamar. La pregunta sería, ¿cómo ven que se puede dar esa lucha acá cuando parecería que por otro lado, digo, porque desde acá en Latinoamérica nadie fue a plantear eso en un Congreso Internacional de Derechos Humanos,
parecería que habría que tener un montón de otras cosas resueltas, como la desigualdad social, poner cosas parecería muy difícil, ¿no? Para llegar a lo que se está preguntando allá en Europa, ¿no? ¿Cómo ven esa lucha acá, digamos, ese estado de, por ejemplo, poder lograr que todas las veredas tengan una rampa, por no decirlo de algo mínimo? Acá en el centro de la ciudad eso no es así, digamos, porque hoy trabajamos con gente con discapacidad y nos encontramos con eso, digamos. No sé cómo lo ven allá en Arroyo o acá mismo. Para mí lo que hay que hacer es la lucha permanente. No hay otra cosa. Pero no solamente por el tema de rampa y... Un ejemplo, digamos, ¿no? No solamente... La accesibilidad es un tema, Si hablamos de inclusión, no es... hablamos de la persona con discapacidad al lado de la persona sin discapacidad en cualquier ámbito. Trabajo laboral, educativo. Nosotros seguimos teniendo escuelas especiales. O sea, la educación va para la persona común acá, para la persona con discapacidad acá. El pibe nace, acá va el pibe que no tiene discapacidad y a terapia va el pibe que, con estimulación temprana va el que tiene discapacidad. El que sigue acá, sigue a la escuela común, este va a la escuela especial. Después este sigue a la secundaria, el otro va a un centro de día. Después este sigue su marcha y el otro va a un lugar para personas con discapacidad y el otro va a un lugar para un geriátrico. Y después se juntan en el cementerio. ¿Me entendés que no hay... Entonces, cuando hablamos de inclusión, guarda que hablamos de eso. Sí, hablamos de interactuar permanentemente, generar espacios, porque la inclusión se da en espacio, no se da en la estratosfera. Lo que hay que generar son espacios. La escuela hubiese sido la escuela es un espacio por excelencia, pero yo creo que ahí, el día que abramos ahí, no que desaparezca la educación especial. Claro, que desaparezca la escuela especial. La educación especial dentro de la escuela común. Mira, te voy a decir algo que dijo un papá una vez. Uno de los papás dijo, dejen, en un congreso, que justamente exponíamos más o menos este tema, dice, dejen de vulnerar el derecho de mi hija o de nuestros hijos a no estar con el padre. Con el padre. Con el chico de su misma edad. No importa que se le caiga la baba, que no entienda, necesita el espacio de convivencia con los demás, que no se da en otro lugar que no sea el Estado, o en espacio, como puede ser complejo, que tiene otra función. ¿Me entendés? Me parece que es más directo eso que la lucha por las barreras. Porque se va a solucionar solo el día que convivan, el día que crezcan juntos las personas con y sin discapacidad desde chiquitos y crezcan toda la escuela juntos. Bueno, el que llegue a ingeniero o el que llegue a arquitecto nunca más va a ser un espacio público sin adaptabilidad, porque convivió siempre con alguien que la necesitó. Entonces va a ser natural eso. Sí, yo quería un comentario no una pregunta, pero sí un comentario. A mí lo que me sorprende mucho de la experiencia de los tiburones es todo, o sea, el laburo increíble, pero a su vez la conceptualización, o sea, me parece como que está muy conceptualizado a la vez que es o sea, yo he trabajado en lugares donde hay mucha voluntad y mucha buena onda, y qué sé yo, pero ves acá, hay una cuestión de militancia, pero también hay una conceptualización impecable, o sea, uno puede dar cuenta de lo que están haciendo, o sea, me parece que, no sé, me sorprende eso, de lo que es una manzana entera de una pileta que va a todo el mundo, está buenísima, que encima, después cuando uno habla o escucha, se puede hablar y está conceptualizado de un modo que sí, están pensando en todo el detalle la gente. Bueno, Hay mucha cumbia también. Sí, sí, lo escuchaba. No te digo. Digo por la duda, pero uno quiere ir. A determinada hora. No, sí, te está repartido. La primera hora hay cumbia, después hay nacional. Bueno, se dan todos los detalles. con respecto Después terminamos con los redondos allá arriba. A las 9 de la noche estamos todos así medio, ponemos los redondos. con respecto a lo que vos decías, lo que compañero decía,
España y recorrí varias instituciones que tenían residentes personas con discapacidad. Perdón. Cuando presenté el proyecto de los tiburones, quedaron asombrados por la conciencia que tenemos. Me decían que ellos no podían hacerlo por falta de conciencia. Sin embargo, yo me fui asombrada porque todo su urbanismo es súper accesible y sin embargo no pueden pensar en un lugar totalmente inclusivo. Para el urbanismo accesible, El secreto está en la cumbia, ¿vale? El secreto, como una vuelta hasta el fondo, esto me decía mi director. Cuando vos tenés poca gente, digamos, 7 personas o una persona, después a la gente que va a los eventos que se organiza, le van a empezar a gustar y se van sumando a poquito. Por eso les quiero decir a todos, si ustedes el día de mañana hacen un estudio o para enseñar algo y se aparece una persona o dos, sigan adelante porque va a haber la hora que se te aparecen 200 personas. Así que chicos, yo les animo, esto ya lo pasé, yo paso por esto, sigan adelante y no bajen lo básico, porque lo bueno está en el final del cuento. Parecería que no pueden, pero lo logran. Parecería que no están en condiciones y sin embargo baten récords. Instalados en su complejo integral de Arroyo Seco, Los Tiburones es un grupo de personas con y sin discapacidad que aprenden y enseñan a nadar. Su evento anual en el río Paraná congrega la atención de rosarinas, rosarinos y gente de todo el país. Conozcamos en esta edición de Contacto TV a Los Tiburones.
de superación que uno tiene con uno mismo. Una vez que te tiraste ya está, ya sabías que eras bola, que tenía que poner la brazada, que el río te iba a llevar y que vos tenías que poderlo con respeto obviamente, pero la brazada era doble y era más. Es como que al momento de que te dicen, bueno, te tenés que tirar, la adrenalina sube hasta el último pelo de la cabeza, entonces uno dice, wow, ¿y ahora qué? Y ahora te empujan y o nadás o nadás. Nosotros siempre lo charlamos con todo el mundo, nosotros decimos que el deporte tiene una virtud suprema, que es vencerse a uno mismo antes de vencer al otro. Entonces los límites, es decir, nosotros competimos contra nuestros propios límites, así que ahí está el tema deportivo para nosotros. El hecho de encontrarte con un marco entre 4.000 y 5.000 personas todos los años que te están esperando a vos y están esperando ver a los chicos y verte llegar y la alegría que vos producís en la gente. Gente que por ahí no te conoce y te recibe con un abrazo, te espera con un beso, entonces son cosas que no tienen valor material, sino un valor sentimental muy pero muy grande. Lo importante de este proyecto, trabajan juntas las personas con y sin discapacidad, con el mismo programa, en los mismos horarios, con los mismos profesores, con los mismos objetivos, y ahí me parece que es un hecho inclusivo muy importante. A mí me parece que por ahí pasa la síntesis más importante que han producido. Entonces, si este envase puede, lo intenta. Primero lo intenta, o sea, sabes que lo podés intentar. Si podés, porque se puede, vas para adelante. Entonces, eso es lo importante, asumirte como lo que sos, como este envase que no va a cambiar mañana. Sos importante con lo que tenés. ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos? Digamos, el hecho de ser una persona con discapacidad, y lo recalco, persona con discapacidad, no discapacitado, ¿tá? Aprendan eso, o sea, ojalá que esto sirva para que puedan aprender de que primero somos personas, es lo más importante, y después está la discapacidad. Es como el Paraná, como yo siempre digo, el Paraná te tira para afuera y vos sabes que tenés que volver para adentro. Así es la vida todo el tiempo, nos encontramos todo el tiempo con esas cosas que creemos que nos van a tirar y vos tenés que tener claro que te tenés que levantar con más fuerzas que antes. Y además uno supera sus propias limitaciones y le va demostrando a la gente que si se quiere